Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar sobre si existe una reforma agraria en Bolivia, ¿sí? Con el movimiento al socialismo. Bueno, es un planteamiento que hubo, ¿no? Por el movimiento al socialismo con su líder Evo Morales. Se puede decir que se tenía, ¿sí? Una idea de desestructurar y de distribuir a nivel nacional todos los tipos, ¿no? De propiedad, tanto grandes como pequeñas. O sea, dando titulación de esas tierras comunitarias de origen, ¿no? El TCO, que en ese momento se denominaban así, a las comunidades indígenas, tomando en cuenta todas las tierras altas y bajas del país. Las bajas que en ese momento no estaban tan tomadas en cuenta, ¿no? Bueno, después del 2 de agosto de 1953 que se produce la Revolución Nacional con el inicio de la primera reforma agraria, ¿sí? Después de una lucha masiva, ¿no? Popular que hubo por el MNR, con su líder en ese entonces, por Víctor Paz Estensoro y Hernán Siles Suazo, en 1952-1964, se crearon en ese entonces sindicatos, por ejemplo, sindicatos rurales y milicias campesinas para promulgar las tierras, ¿no? Con el lema de que las tierras pertenecen, la tierra es para quien la trabaja. En esos tiempos, ¿sí? El indígena estaba excluido de lo que era la vida civil, ¿sí? Y por lo tanto, con este cambio, ¿no? De perspectiva que hubo, se lo incluyó como persona, ¿no? Con todo y derechos. También podemos mencionar la creación de la COP en ese momento, ¿no? La Central Obrera Boliviana. Y a esa época Bolivia contaba con un sistema agrario latifundista, ¿sí? Que se caracterizaba por una desigualdad sobre la tenencia de las tierras. O sea, incluso malas condiciones de trabajo, los campesinos eran abusados en su mismo lugar de origen, ¿sí? Tras la firma del decreto, ¿no? Agrario, de la reforma agraria, el 2 de agosto de 1953, en Ucureña, Cochabamba, se otorga las tierras a los indios, ¿sí? A través de los sindicatos y las comunidades. Podemos decir que dentro del mandato del MAS, sí, con su líder Evo Morales, después de la creación de la ley 1715, INRA, en octubre de 1996, la cual establece, ¿no? Una estructura orgánica donde se crea el Servicio Nacional de Reforma Agraria, la cual de alguna manera demanda cumplir una función social en cuestión de las tierras. Es decir, el que reclama una tierra debe justificar qué hace con ella, con las garantías que esta ley la proporciona, ¿no? Como planificar, organizar y consolidar esa reforma agraria en el país. Bueno, durante este movimiento al socialismo, durante el movimiento al socialismo llamado a un cambio social, el 2006 se aprueba la ley de reconducción, ¿sí? Comunitaria de las reformas agrarias. Vendría a ser la segunda reforma agraria que se produce con la ley número 3545. El objetivo que tenía era transformar las estructuras de tenencia y acceso de la tierra, demandando la herencia colonial que aún estaba presente en el Estado, ¿sí? Esta ley modifica la anterior, ¿no? La anterior ley del INRA, del 1996, donde, por ejemplo, el Estado retoma el dominio sin cargo ni indemnizaciones, ¿sí? Para un cumplimiento a beneficio social y económico. De todo esto, siempre se concentraron en la tierra. Se fijaron en las tierras bajas, como en Santa Cruz y Beni, que no estaban tomadas en cuenta en ese momento, mucho, y donde se suscitaron grandes empresas agrarias. Y asimismo, el 2006 y 2009 se dieron tierras a las comunidades indígenas campesinas que conformaban la Media Luna, que venían a ser Pando, Tarija, Santa Cruz y Beni. Paralelamente, podemos mencionar de que existían 200 tierras comunitarias de origen, ¿no? Del TCO, 50 en tierras bajas y el resto en todas las tierras altas. Eh, para un resumen más exacto de lo que realmente hubo, ¿sí? O no una reforma agraria con el movimiento al socialismo, personalmente puedo mencionar de que no estaba completo del todo. Y es un tema pendiente en realidad para todos los gobiernos, ¿no? Hoy en día, la reforma agraria implica no solamente que las personas puedan acceder a una propiedad o a una tierra, ¿no? Sino que debemos generar, o el gobierno, o las comunidades, o todos los sindicatos, ¿sí? Que incluyen, ¿no?
en la repartición de estas tierras, las comunidades en realidad, dar y generar, eh, podemos proporcionar medios adecuados para que ellos la trabajen, generar utilidad de esas tierras para beneficio de ellos mismos y de toda la sociedad, ¿no? Proporcionar, como digo, los medios de manera, en una forma que el trabajador, ¿sí? Lo tomen como una fuente de derecho, ¿no? Para poder obtener y trabajar esa tierra. Que la tierra debe ser para el que la trabaja, es cierto, de manera correcta y con un beneficio social, económico, todo enmarcado por las leyes y normas que tenemos acá en el Estado, ¿no? Principalmente con el INRA. De todo esto, bueno, el MAS sí tuvo mucho que ver y creo que se afianzó en todo lo que era su política de gobierno en las comunidades indígenas. Gracias.